Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este turno. Primero Dios, mañana a partir de las 10. Pero, ¿cómo esto fue posible? El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue creado por el ingeniero Marconi, quien en el año de 1901 realizó la primera emisión transatlántica radioeléctrica, utilizando diseños del poco reconocido científico Nikola Tesla. La radio es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro radioeléctrico, cuyas propiedades son diversas dependiendo de sus bandas de frecuencia. También están los sistemas de amplitud modulada, AM, y frecuencia modulada, FM. FM tiene mayor éxito, digamos que mayor sintonía por la calidad del sonido. Es decir, nunca se puede comparar la amplitud modulada, AM, con el FM, frecuencia modulada, por muchas razones. Porque el FM ha logrado conseguir que el oyente pueda captar los sonidos, especialmente orquestales, en toda su magnitud, mientras que el AM es un poco de menos calidad. Es muy vieja, la otra es muy reciente. La primera radio en El Salvador surgió en el año de 1926 por iniciativa del presidente de la República de ese entonces, doctor Alfonso Quiñones Molina, quien inauguró la primera radio a nivel centroamericano, también la cuarta en América Latina y la sexta en el mundo entero. Esta fue reconocida por enfocarse en la difusión de propaganda y se ubicaba en el segundo nivel del Teatro Nacional de San Salvador. La mayoría de la población, para escuchar AQM, se reunía en las casas donde se encontraba un receptor de galena, cuyo propietario pagaba 3 colones para poder disfrutar de las emisiones. 3 meses después, el 8 de julio de 1927, el recién electo presidente de la nación, Pío Romero Bosque, cambia de nombre de la radio a RES, Radio El Salvador. Después, con el general Maximiliano Hernández Martínez, se dio inicio a un periodo de gobiernos autoritarios, controlados por Fuerza Armada y apoyados por terratenientes cafetaleros. Para esa misma época, la RES cambia de nuevo nombre a Radiodifusora Nacional, RDN. Ya en 1935 acontece un hecho histórico. Elena Valiente se convierte en la primera locutora salvadoreña. Algo que cabe resaltar es que las mujeres no tenían mucha participación en esos años. Para esta época surge la primera radio comercial, YSP, La Voz de Cuscatlán, que fue fundada por Fernando Albayero Sosa. Con el pasar del tiempo se creaban diferentes radios tales como YSO, La Voz de la Democracia, y YSI, Radio Internacional, entre otras. En aquellos tiempos, las radios apenas transmitían programas propios. Las emisiones se llevaban a cabo en 3 franjas, mañana, tarde y noche. Por estas fechas, de 1939 a 1945, la radio también tuvo vital importancia al otro lado del mundo, en Europa, específicamente en la Segunda Guerra Mundial. Hitler dijo en sus primeros escritos antes de llegar al poder que la radio es un arma terrible en manos de quienes sepan hacer uso de ella. Así, cuando en 1933 alcanza la Cancillería, una de sus primeras preocupaciones es hacerse con el dominio de las ondas. Para ello, pone al frente de su Ministerio de Educación Popular y Propaganda al hábil Joseph Goebbels, que utilizando todo tipo de recursos psicológicos, hace de la radio un dócil instrumento de propaganda. La radio alemana era un instrumento más de política, un arma poderosísima, no solo para el adoctrinamiento de un país, sino también para la guerra más allá de las fronteras propias. El 10 de septiembre de 1939, el Ministerio de Propaganda alemana prohibió a todo el país la escucha de cualquier emisora extranjera. Esta prohibición se hizo cumplir con todas las medidas posibles, tanto coercitivas como interferencia de emisoras. Aseguraba a Goebbels que el oyente quedara aislado del exterior. La Segunda Guerra Mundial, una vez más, iba a forzar el desarrollo de la radio. En Inglaterra, la British Broadcasting Company, conocida como BBC, al llegar septiembre de 1939, había adquirido una sólida estructura interior y exterior, junto con un buen merecido prestigio. El papel de la BBC no es el de una emisora más.
tanto por el volumen de servicios informativos interiores y exteriores, como por su influencia durante la contienda sobre el propio país y sobre los países dominados por los alemanes. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. Pero regresando a El Salvador, la radio continúa desarrollándose. A finales de los años 40 y toda la época de los 50 pueden considerarse como la época de oro de la radio salvadoreña. Las radios continuaban creciendo, enfocadas a diferentes públicos, utilizándose como medio de propaganda, publicidad y entretenimiento por ser rápida y efectiva. El cultivo del café tuvo su pleno desarrollo en los años 50 y se volvió la base de la economía de El Salvador. Un hecho de suma relevancia fue la fundación de radio YSABC, La Voz Latinoamericana, por la sociedad integrada por Toño Alfaro, Guillermo Pinto y Boris Ezersky, transmitiéndose por primera vez la radionovela El Derecho de Nacer, que don Boris compró en Cuba. En los años 60 inician las corporaciones radiales y la creación de más de 30 emisoras nuevas, entre ellas YSEM, Radio Eco, YSAX, La Voz Panamericana, una emisora para alfabetizar a salvadoreños en el área rural. La Nueva Radio Progreso, YSRF, Radio Femenina, en 1965, entre muchas otras. La década de los 70 se recuerda como la de sequía radial. Siguió la proliferación de emisoras nuevas en todo el país, entre radios comunitarias y comerciales, pero no tanto como en décadas anteriores. Por ejemplo, sale al aire Radio Cadena Central, YSKT, en San Salvador, con repetidora en Santa Ana y San Miguel. A finales de 1970, el país vivió un ambiente de crisis política y social, y a principios de los 80, el conflicto armado comienza a tomar fuerza. El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, el 10% de la población disfrutaba del 80% de la riqueza del país, sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuían a caldear más al país. En 1970 surgieron las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, entre otras. En esta época, convulsionada por la violencia, el miedo y la desigualdad, el pueblo alzó armas y el conflicto armado dio inicio. Dentro de este contexto social, nace Radio Venceremos, una radioemisora clandestina, que durante la Guerra Civil fue la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Radio Venceremos inició transmisiones el 10 de enero de 1981 y fue fundada por el periodista venezolano Carlos Enríquez Consalvi Santiago. En el momento en que yo llego el 24 de diciembre de 1980, lo que encuentro es una consecución de gobiernos militares que no daban ningún espacio a la libre expresión. Radio Venceremos surge en ese contexto que te pinté de negación de libertades y como un medio de comunicación social de uno de los bandos que estaban a punto de enfrentarse, esta vez ya en un enfrentamiento armado. La radio comienza a transmitir en el Cantón La Guacamaya el 10 de enero de 1981. Era un equipo muy pequeño al inicio, ¿verdad? Estaba Maravilla, estaba una compañera Tita y yo. La radio tenía su base en las montañas del norte del departamento de Morazán, cerca de Perquín. Transmitía en onda corta y en FM. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña. La radio se creó con la intención de ser un referente informativo para el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional sobre el desarrollo de la guerra civil en el país. La radio transmitía en los 7000 MHz en onda corta. Por ser onda corta, nuestra señal llegaba a casi todas partes del mundo, ¿verdad? Con buenas condiciones. Transmitíamos a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. La Radio Venceremos instaba a la población a apoyar la lucha del FMLN. Además, se informaba al país sobre los ataques realizados por las fuerzas del FMLN en contra de las fuerzas e instalaciones gubernamentales, así como las pajas sufridas por ambos bandos.
oye Radio Venceremos, desde el centro de la montaña. Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz. El primer transmisor que utilizó la Radio Venceremos fue un Valiant Viking. Era un transmisor de la Segunda Guerra Mundial que era hecho para transmisiones de telegrafía y se le hizo una adaptación. Se trajo de México clandestinamente, entró al país en un furgón y donado por la solidaridad mexicana. La emisora logró una gran audiencia y su centro de transmisión se convirtió en el blanco de constantes ataques por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, que consideraba estratégica su destrucción. En 1984, el coronel Domingo Monterrosa murió durante un operativo destinado a aniquilar la Radio Venceremos. Es cierto, mi coronel Monterrosa murió, mi mayor Asmitia también murió, pero eso a nosotros nos insta a que sigamos adelante, a ser más fuertes que antes y a pelear con las garras con que de verdad pelea un indio Atlacate. Para las fuerzas revolucionarias, la muerte de Monterrosa fue un logro. Ya en 1992, después de los acuerdos de paz de Chapultepec, Radio Venceremos fue autorizada a continuar sus transmisiones en forma legal y recibió una licencia de FM. Posteriormente, la emisora abandonó su carácter político y se transformó en una radio comercial, conocida simplemente como RB. Actualmente, la frecuencia de RB ha sido alquilada a una emisora cristiana evangélica. A partir de 1992 se crean más de 200 emisoras y varias corporaciones radiales, siempre buscando complacer el gusto de los radioescuchas. Entre estaciones tropicales, pop, románticas, rockeras, cristianas, deportivas, noticiosas y una infinidad más. Estas radios subsisten de la pauta publicitaria, pues en un país donde la tasa de analfabetización es tan grande, la radio es un medio de más fácil difusión y comprensión, a comparación de la prensa, el internet o la televisión.